este curso. El profesor Stanley Robero, profesor de Educación Física, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, preparador en el área de recreación y actividades acuáticas, gimnasia en el Instituto Pedagógico de Caracas. Posgrado en Maestría de Educación Física, mención Administración del Deporte en el IPC. Entrenador deportivo nivel 3, perfeccionamiento desde el Centro Nacional de Formación para el Deporte. Formado y actualizado en los diversos cursos y talleres de corte nacional e internacional, de gran prestigio vinculados en el área de actividad física, deporte, gerencia y recreación desde el año 1995 hasta la fecha. Profesor con 15 años de experiencia o más de 20 años de experiencia como ponente nacional e internacional en Ecuador, Cuba, Colombia y Taiwán, en diferentes instituciones y universidades sobre la temática de la educación física, el deporte, la gerencia, la recreación desde el 2005 hasta la fecha. Esperemos que puedan ustedes disfrutar al máximo de este curso. Con ustedes los dejo en las manos del profesor Stanley Robero. Activa tu audio, profe. Listo. Muy buenos días. Le quitaste el volumen. Importante presentación. ¿Sí me escuchan? Perfecto, qué bueno. Bienvenidos a todos los representantes de Venezuela, de España, de Centroamérica, que tenemos muchos invitados, lo cual damos las gracias a todos por su interés de aprender. Ya sin dilatar todo el proceso Cristian, estoy tratando de compartir pantalla. Si me habilitas. Sí. Me aparece como inhabilitado. ¿Pudiesen revisar un momento? Ahora sí. Ahora sí. Que se escucha bien, que se ve bien, ¿sí? Perfecto, gracias Cristian, gracias Rafael Marcano, perfecto, gracias a todos. Bueno, de antemano darle las gracias a la Universidad Deportiva del Sur, quien ofrece esta gran oportunidad de crecimiento profesional para los diferentes activistas físicos, preparadores físicos, entrenadores, profesores de educación física, entrenadores y afines. El entrenamiento personalizado y el cómo diseñar una preparación física, ya entrando en materia, en este caso para el primer módulo, tiene que ver con algunos elementos interesantes a desarrollar durante toda la vida profesional. En ese caso, el objetivo general, brindar herramientas para el entrenamiento personalizado, los diferentes métodos pedagógicos al momento de impartir una rutina de ejercicios físicos, partiendo de su diseño. Esto tomando en cuenta que en muchos casos no se visualiza cómo voy a desarrollar yo esta actividad, de cómo la programo, cómo la organizo. Entonces,
el diseño de este proceso es fundamental para poder hablar de el entrenamiento personalizado. De ahí que se desglosan 3 momentos que vamos a estar revisando el día de hoy, el día jueves y el día viernes. En 3 momentos, y que en este caso hay que revisar el contexto actual de la actividad física y el entrenamiento físico personalizado. En Internet encontramos muchos y diferentes tipos de actividades, unas buenas, unas no tan buenas, unas bien organizadas, unas no tan bien organizadas. De ahí que necesitamos entender qué ocurre en ese contexto internacional. De ahí la agenda que se desglosa con la definición de actividad física, ejercicio físico, para poder entender y dejar claro alguna terminología. Hablar del mundo globalizado y la distribución de horas. Hablar y revisar los postulados internacionales, los grupos etarios y sectores poblacionales. Y para cerrar este primer módulo, los factores de riesgo. Estos datos son sumamente importantes, debido a que sin ellos y sin entender qué hay en el entorno, podamos trabajar como un preparador físico, como un entrenador personal, o como llamamos en algunas latitudes el personal training. De ahí comprender que hay que desmenuzar, revisar bien algunas definiciones que en muchos casos son hasta confundidas por diferentes colegas o personas que hacen de esta actividad parte de su profesión. La intención en este caso es dejar cuál es el perfil de ese preparador físico, para dónde vamos, qué quiere alcanzar, cómo puede mercadearse, cómo puede vender su producto con un nivel y un ex profesional mucho más elevado, e incluso con un nivel de profesión mucho más acorde a las diferentes actividades. E incluso hablar como el ejercicio de los desarrollos de las actividades físicas y deportivas que se van desarrollando en muchos lugares. De ahí identificar quiénes son ustedes, a dónde van, qué quieren ser. Eso para ser cada día mejores, como lo están haciendo en este momento, como lo estamos haciendo. La intención es que puedan tener ese escenario internacional para poder proyectarse profesionalmente con la actividad que desarrollan. En esas definiciones introductorias tenemos la actividad física, que por supuesto tiene que ver con todo lo que son los movimientos y acciones motrices del organismo. El ejercicio físico, que tiene una diferenciación principalmente de dosificación, de progresión. El entrenador deportivo, que tiene una particularidad que es el objetivo. Él va a llevar a un equipo o a un individuo a lograr un resultado, en dependencia de su edad o categoría. Fisioterapeuta, interesante que aparezca acá. El fisioterapeuta, que también para el caso de Venezuela es y desarrolla la preparación física, y en muchos países es parte del equipo interdisciplinario de una disciplina, también da preparación física. Los promotores de actividad física y de deporte, e incluso los profesores de educación física, que por supuesto su rango de acción está dedicado a la formación. Pareciera, porque él se ve congelado. Este se está moviendo hace poco y se mueve. Y yo también estoy moviendo. ¿Se escucha bien? Vamos a
Seguimos. Estamos revisando estas definiciones. Hace unos minutos, la actividad física tiene que ver con todos los movimientos que desarrolla el cuerpo, desde escribir, levantarse, hacer el aseo de casa, todo tipo de movimiento corporal, y que por supuesto genera un gasto energético, como refiere la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de ello, el ejercicio físico, que corresponde a la ejecución de movimientos corporales de forma planificada, progresiva, constante, con el fin de mantener, equilibrar o mejorar el estado de salud, de aptitud física, funciones generales del organismo para la salud. Esto corresponde al ejercicio físico. De ahí que mencionaba la figura del fisioterapeuta, porque para el caso de la legislación venezolana, pocos son los que tienen el permiso legal, por llamarlo de alguna forma, la autorización para dosificar, administrar, suministrar una actividad física. En el caso de rehabilitación para Venezuela, se corresponde para mejorar un organismo. Para el caso de los profesores de educación física, para dar este tipo de actividades de motor, movimiento corporal. Y es un tema interesante porque cómo están las legislaciones en los diferentes países para ver quién tiene permiso y sus implicaciones legales para poder administrar una actividad física. De ahí que el entrenador deportivo tiene una importante participación en este caso como preparador físico para hacer el trabajo del entrenador deportivo. El fisioterapeuta, como señalaba hace unos minutos, y equipos internacionales ya tienen dentro de sus equipos interdisciplinarios no a un preparador físico, tienen a un fisioterapeuta que dosifica cargas, que sabe cómo hacer los movimientos en articulaciones y segmentos corporales para poner en el mejor tono a una persona. Por supuesto, los promotores de actividades físicas y deportivas que de alguna forma están trabajando en sectores como los gimnasios, los centros de alto rendimiento o lugares donde se presta un servicio. Por supuesto, los profesores de educación física con un rango de acción un poco más extendido en los diferentes niveles de la educación y las actividades. Que el preparador físico es el referente principal de todo este proceso. Ese preparador físico al final va a ser quien dictamine si estamos, Cristian. Sí, no, ahora sí. De acuerdo. Entonces, el retomar este planteamiento, el entrenamiento personalizado se localiza básicamente en la figura del preparador físico, que es en el espectro de estas dimensiones del quien desarrolla esto, ya sea el entrenador deportivo, el fisioterapeuta, el profesor de educación física, el promotor de actividad física, el promotor de actividad deportiva, tiene el perfil de preparador físico cuando se desarrolla en varias dimensiones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y los diferentes módulos. Asimismo, la actividad física que hay que entender en todo su espectro para poder saber a dónde vamos, y que la invitación es que para que cada uno pueda saber a dónde va con su actividad, qué tan representativa es su actividad física o deportiva y qué tan tiene esta persona o usted para el alcance de actividades. La actividad física, por supuesto, como señalaba, tiene que ver con los
esta actividad física, que por supuesto hablábamos en ese movimiento de la actividad física en dos contextos, el laboral y en el uso del tiempo libre, tiene que ver con unos grupos bien determinados. Los movimientos corporales, que son los que corresponden en esa definición de la actividad física como definición madre, tiene que ver con la motricidad, con el desarrollo motor, con las acciones y movimientos que desarrollan los niños hasta su adolescencia para alcanzar una aptitud física, un nivel de coordinación general, un equilibrio, una lateralidad, un esquema corporal. Tienen que ver con la recreación, con las actividades para el desarrollo del bienestar físico y mental. Y hablamos de la recreación no como la contemplación de un lugar, de un paisaje. No, estamos hablando de la recreación física, cuando salgo a divertirme, cuando salgo a caminar, cuando salgo a hacer juegos al aire libre. Por supuesto, desde la educación física, que tiene que ver de manera directa con la formación y la educación corporal. El ejercicio físico, inmediatamente, porque tiene una conexión inmediata con toda la acción y el movimiento de todo este proceso. Y cerrando con el deporte. Particularmente tiene una estructura cronológica, porque el niño empieza a moverse, empieza a participar y a disfrutar de actividades. Luego pasa un proceso de formación que tiene que ver con la educación física. Y ojo, muy atentos en esta parte, porque con la actual pandemia, sin hablar de las debilidades de la educación física por países o por continente, actualmente con el tema de la pandemia, la educación física está generando cierta problemática, porque cuando venga todos esos niños y adolescentes a hacer una actividad normal de la cotidianidad o algún ejercicio físico, pudiesen presentar algún nivel de lesión. ¿Por qué? Porque vengo de estar mucho tiempo sedentario y después voy a hacer actividad física, voy a jugar básquet, voy a jugar fútbol, voy a salir a correr como siempre lo he hecho. Y resulta ser que se ha reducido la capacidad aeróbica, la resistencia, la fuerza, el tono muscular e incluso la flexibilidad. Por supuesto, para poder hacer todo esto, después yo hablo del ejercicio físico, para tener una estructura coordinada y educada para esto. Y por supuesto, al final, el deporte como un eslabón adicional. Toda esta actividad tiene elementos transversales que sí o sí tienen que ver con la salud física corporal, con la salud mental en el proceso cognitivo y en el aspecto socioafectivo. Esto es importante entenderlo. Aquí no hay parámetros que estén desconectados o divorciados. Aclaratoria de diferentes procesos. El deporte, para definirlo como un ejercicio físico regulado y competitivo, ya ahí cambia el objetivo. Los objetivos son diferentes. Entonces, cuando yo tengo una actividad que está regulada, que está normada, ya el proceso del deporte cambia. E incluso, para hablar del deporte de élite, ya yo no hablaría tanto de salud, que tiene una contraparte bien singular, por las altas demandas fisiológicas. Paralelamente, la Real Academia Española habla que es una actividad física básicamente de carácter competitivo y que mejora la condición del individuo y su práctica. De ahí entender el deporte como un elemento de rendimiento, donde, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se estiman unos 33 deportes divididos en 50 disciplinas. En los Juegos Paralímpicos se habla de 26 deportes. Y en los no olímpicos, que son los World Games, son deportes donde se desarrollan y se agruparon para darse a conocer y con la aspiración de entrar en el Comité Olímpico y ser reconocidos. También tienen una estructura organizativa y se desarrollan. Estamos hablando de canoa kayak,
estamos hablando del sumo, anteriormente estaba el karate hasta que pasó a ser olímpico, el senderismo, jiu-jitsu y otro tipo de actividades físicas deportivas. Actividades físicas recreativas. Aquí hay que tomar en cuenta con mucha seriedad qué se está pudiendo visualizar y dónde se visualiza usted como profesional del área o que está en formación para poder decodificar para dónde va con esta actividad. Vamos a hablar de actividades físicas recreativas y ya voy a decir por qué son recreativas o por qué son contempladas recreativas. Clases grupales, fines de combates, bailes libres, spinning o trabajo en equipo, fitness de cuerpo y mente como yoga, pilates, tai chi, el trabajo en la sala de musculación. Interesante que esto posiblemente genere controversia, pero cuando revisemos más adelante sus objetivos, sus alcances, su dimensión, podremos saber de qué estamos hablando. Hablamos del excursionismo. Esto fue parte de un trabajo de investigación que desarrollé aproximadamente en el 2009-2010 para conocer la realidad de la actividad física en Venezuela y su espectro en cuanto a la participación poblacional. De ahí que el excursionismo, que encierra el buceo, el montañismo, senderismo, el ciclismo de montaña, el rappel, un sinfín de actividades. Aquí solamente estamos poniendo algunas de manera referencial para hablar de este proceso de actividad física. Por supuesto, los juegos de mesa, pensable, ludo, juegos de cartas, dominó, entre otros. De animación, el porrismo, el teatro circense, los cuentacuentos, los cantojuegos, que se ven mucho en actividades físicas y recreativas dirigidas en temporadas vacacionales en muchos países de Centroamérica. Juegos tradicionales, pelotica de goma, chapita, trompo, por supuesto. Todo esto se corresponde a actividades físicas porque el cuerpo se está moviendo y tiene una connotación recreativa. Deportes de riesgo controlado, paintball, free running, artes marciales mixtas, rafting, entre otros. Pero entonces, ¿cuándo deja de ser una actividad física recreativa y pasa a ser ejercicio físico? ¿Por qué este planteamiento? Toda la comunidad debe tener claro cuál es el proceso por el cual está trabajando. Y si bien lo conoce, es importante diferenciar y dejar claro cuál va a ser el alcance de trabajo, cuál va a ser el alcance de atención, sobre todo cuando yo salgo al campo laboral y me vendo, me mercadeo, me ofrezco o indico cuál es la actividad por la cual yo voy a prestar un servicio. ¿Cuándo pasa a ser un ejercicio físico todo este proceso? Cuando se entiende de manera muy concreta estos elementos: la frecuencia, el tiempo, la intensidad y los objetivos que están resaltados con una intención. ¿A qué nos referimos con la frecuencia? ¿Cuántas veces se da en una semana? Todo esto, por supuesto, que debe entenderse que se está presentando acá, se corresponde a evidencia científica. Toda esta información está dada por investigaciones y desarrollo de muchos investigadores en el mundo, y como refería días anteriores, la invitación a que todos puedan investigar y darle salida a sus actividades para poder darle una proyección mucho mejor como entrenadores personales. El tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para esta actividad? Si yo suministro o soy facilitador de actividades físicas en un contexto laboral y hago las pausas activas cada 45 minutos, perfecto, hago una pausa activa, una gimnasia laboral. Pero ¿se puede llamar esto ejercicio físico? No. Vamos a la intensidad. ¿Qué tanta intensidad?
¿Y que nos da el referente de intensidad baja, media, alta intensidad? Las pulsaciones del corazón, que por supuesto tienen una forma de medirlo y de cuantificarlo para saber qué tan intenso o no es nuestra actividad. Por supuesto, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero con esto? Si mi objetivo es pasarla bien en el gimnasio, para hablar de un contexto, y voy a mis clases grupales 2 veces por semana, atención con esto, o una actividad deportiva, yo puedo hablar que es un hobby o puedo hablar que es una actividad física recreativa. ¿Por qué? Porque ya muchos estudiosos, y de hecho la Organización Mundial de la Salud declaró que para hablar de actividad física tenemos que señalar y referir que la actividad se ejecute mínimo 3 veces por semana, con una intensidad de media a moderada, para poder darle salida a esto y hablar que estoy haciendo un ejercicio físico. Así, por supuesto, como las clases grupales, las actividades de gimnasio, las actividades deportivas y las que se desarrollan en diferentes contextos. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué tipo de servicios prestas? Piensa en un momento. Yo soy profesor de educación física, yo soy entrenador deportivo, yo doy fitness de combate, yo doy artes marciales mixtas. Yo sé qué estoy haciendo. Pero ese tipo de servicio es como una actividad recreativa donde recibo a las personas para ganar periódicos, para dar una progresión exacta en el tiempo. Aquí un poco para revisar eso de lo que cada uno hace. La actividad física recreativa tiene que ver con una menor frecuencia y menos intensidad. Es más relajado, es más light, lo hago cuando siento el placer de hacerlo. Voy y juego básquet una vez a la semana y es para mi esparcimiento. Yo estoy hablando ahora de ejercicio físico para la salud. Entonces ya hay una medianamente frecuencia, y ahí refiero 3 veces por semana, y una intensidad baja, media. Actividad física deportiva. Ahí yo puedo hablar de una mayor frecuencia, una mayor intensidad para el disfrute. Estoy en una liga de fútbol, estoy en una liga de voleibol, estoy haciendo clases grupales 2-3 veces por semana, 4 veces, 5 veces, por mi salud. Pero si hablamos del ejercicio deportivo, ejercicio físico deportivo, ya tiene una mayor intensidad, tiene más tiempo y tiene más frecuencia, porque el objetivo cambia totalmente. Es buscar una medalla, es buscar un resultado, es hacer que el equipo gane, es hacer que yo gane en esa carrera que me voy a inscribir. De ahí que se desglosa un cuadro que fue producto de esa investigación en su momento, que hablaba de manera referencial sobre esa participación, y se hizo una identificación sobre una población de muestra para la actividad física de clases grupales, donde se identificó un grupo de personas, tantos masculinos y tantos femeninos. Hacían sus actividades un 85%, que refería de lunes a viernes, y los fines de semana era más bajo. Había un costo mensual promedio, que son montos referenciales, 85, 100, 120. Y su relación de costo con respecto al sueldo mínimo, que pudiesen hacer ustedes el ajuste inmediato por país, estábamos hablando que si era bajo, era menos del 10%, esto, si era medio, estaba por debajo o igual del 15%, o era igual o menor al 20% si era alto. Estamos hablando de un estudio que se hizo 2009-2010. Esto para poder sobre un público, una población la cual necesita un servicio y necesita un preparador físico. Entonces yo necesito conocer mi contexto, necesito saber en qué ciudad estoy, cuántas provincias, cuántos cantones, cuántos gimnasios, qué hay aquí. Entonces, caracterizando todo eso, yo puedo aproximarme a prestar un servicio conociendo ese entorno.
Por supuesto, en todas destaca el entrenamiento personalizado. El preparador físico, el entrenador deportivo, el profesor de educación física, todos desarrollan el entrenamiento personalizado en dependencia de lo que vayan a hacer. Pero si no es controlado, ya no es. Entonces, muy atento con esto, porque si yo soy instructor en un gimnasio y entonces estoy dando y prestando un servicio a un público, a un cliente de un club o alguna actividad al aire libre, y yo no controlo lo que estoy suministrando, no puedo hablar que soy entrenador personalizado. Una de las cosas que caracteriza al entrenador personalizado es que va a conocer, va a identificar las características de ese individuo al cual va a atender, va a conocer cuáles son sus necesidades. Mire, ¿cuál es su necesidad? Yo quiero bajar de peso, perfecto. Yo quiero aumentar masa muscular, de acuerdo. Yo quiero mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, excelente. Yo quiero mejorar mi coordinación motora, buenísimo. Yo quiero solamente pasarla bien, perfecto. Entonces, si no controlamos todos estos procesos, difícilmente pudiésemos hablar de entrenamiento personalizado. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Conociendo más aún todo este proceso, hay que revisar las unidades económicas del sistema deportivo internacional. Esto es fundamental para poder conocer y saber a dónde va esa brújula, o sea, a dónde vamos como profesionales en el corto plazo. Y más con una característica pandémica que nos dice, bueno, ¿será que doy las clases online? ¿Será que doy mis actividades monitoreadas por alguna plataforma? Vamos a revisar las unidades económicas. La Organización Deportiva Mundial, por supuesto, establece unos estamentos para el deporte. Estamos hablando del Comité Olímpico Internacional, Comité Paralímpico, los clubes y equipos profesionales. Interesante porque este parámetro es el que está dando salidas forzadas para atletas. ¿Por qué? Porque hay una demanda económica. Entonces se activa no solamente el equipo, hay que revisar todo ese aparataje del capital humano que está detrás. Llámese preparadores físicos, entrenadores personales, fisioterapeutas, entrenadores deportivos, todo un equipo para que salga un equipo. Y para los seguidores de las cuentas pueden revisar que ya hay atletas lesionados en deportes profesionales de Europa, de América, y que por supuesto a la gente lo que le interesa es que su club y su equipo salga adelante, brille, y eso tiene una connotación que vamos a ver más adelante. Las empresas privadas organizadoras de esa tercera parte del espectáculo, como servicios de outsourcing, para poder darle salida. Las empresas privadas independientes de las organizaciones mundiales, por ejemplo, por sus siglas hay una cantidad de movimientos que, si bien tienen un cierto reconocimiento por estos organismos internacionales, trabajan de manera independiente. Y entonces en ese entorno yo puedo identificar cómo nos visualizamos y a dónde vamos. ¿Sí se escucha, Cristian? Perfecto. Pero te volviste a ir. Ajá. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Ok, voy a proseguir. Entonces, atendiendo esas unidades económicas del sistema deportivo internacional, si las desconozco, por supuesto, no voy a tener un alcance para lo que quiero desarrollar, que tiene que ver, por supuesto, el ser mejor profesional y ser un entrenador personalizado más profesional.
estamos hablando de las empresas transnacionales de bienes y servicios, y con patrocinante y sponsor, para no hacerle publicidad ninguna, muchos conocen todo este tipo de empresas que tienen un alcance para apoyar el deporte, ya sean de bebidas rehidratantes, ya sean de galletas energéticas y así sucesivamente. Las empresas transnacionales de medios de comunicación, también hay muchas que tienen una incidencia importante en este proceso. Los estados, los países, los deportistas y los competidores y el público consumidor. Todo esto como sistema tiene una interrelación súper importante con el tema del entrenamiento personalizado. Porque de un trabajo específico que se le da a una persona o a un equipo. Este mismo club documentado habla, por citar a un destacado profesor de Venezuela que se llama Eloy Altuve, en un libro que habla del deporte y la globalización, refiere todo lo que ocurre en un sistema que muchas veces no se está comprendiendo y que por supuesto no existe un modelo único, no hay camisas de fuerza, se están construyendo en el tiempo necesidades. De ahí el tema de ver de manera creciente muchas profesiones como el marketing, el branding, etc. Pero entonces, ¿cómo vamos a trascender nosotros conociendo todo ese contexto? Distribución de horas. Algo bien interesante porque históricamente, desde la revolución industrial, se desarrolló y se organizó todo este proceso de los horarios en 3 momentos. Por supuesto, el horario de trabajo ajustado a 8 horas, el horario para cubrir las necesidades fisiológicas, principalmente de descanso, y 8 horas que se corresponden al esparcimiento, a la salud, porque desde el punto de vista sociológico y antropológico, el primero tiene que ver con el contexto, con las personas, con la interrelación, el aspecto sociológico de la recreación, y el aspecto antropológico tiene que ver con ese elemento cultural que va trascendiendo en el tiempo. Entonces, las necesidades socioantropológicas de la recreación dan la necesidad de establecer un horario de esparcimiento. De ahí que, por supuesto, se organizan 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento. De acuerdo a las realidades de los países, las economías, las condiciones de la ciudad capital o de una provincia o un cantón o un lugar alejado de la capital, te dice qué tan rápida o no es la actividad. Hubo un hito donde esas 8 horas de descanso no existían, porque el que vive en una ciudad colapsada posiblemente pasaba 4 horas de 8 solamente en el transporte público para trasladarse a su casa, de su lugar de trabajo, diariamente. Entonces los tiempos se ven reducidos. ¿Qué ocurre ahora? Todo ese tiempo se ve mejorado y optimizado por la tecnología. La tecnología nos brinda mucho más tiempo. A veces no lo visualizamos, pero sí, efectivamente, hay un tiempo mucho más amplio para su aprovechamiento, pese a las jornadas laborales, pese a las necesidades de descanso y a las de esparcimiento. Esto motivado a que ya no tenemos que ir a banco, muchos pagos se hacen en línea, quiero visitar un lugar y solamente entro al website para ver su catálogo, entre otras formas de acceso. Pero entonces yo necesito reorganizar ese tiempo. ¿Cómo lo planteo? Desde un gimnasio, desde mis actividades al aire libre, en la semana. Tengo que conocer las necesidades del sujeto, a quien voy a prestarle el servicio. De ahí que ese mundo globalizado tiene algunos estamentos que tienen que ver con el reconocimiento mundial sobre la actividad física, un documento rector que establece la Organización Mundial de la Salud para que los países, las organizaciones
o las personas, ustedes mismos, puedan acceder a él e identificar cómo debo orientar mi actividad. Son papeles de trabajo que guían los procesos y que de manera muy amplia dan líneas generadoras de estas actividades, así como está el de ambiente de trabajo saludables. Si yo presto un servicio para un contexto laboral como una de mis tantas funciones, perfecto, ¿qué debo yo seguir? Conociendo esto puedo darle un alcance mucho mejor. Y por supuesto las estadísticas sanitarias mundiales, que son de suma importancia, porque aquí estamos trabajando con actividad física, estamos trabajando con personas que pueden estar enfermas, pueden estar saludables. ¿Y quién las atiende? El médico. ¿Quién las atiende desde el punto de vista nutricional? El nutriólogo. De ahí el respeto a cada una de las partes que le corresponde este tipo de actividades. En ese mismo ejercicio y atendiendo todo esto, tenemos diferentes programas. Aquí tenemos RAFA, que es la Red de Actividad Física para las Américas. Esto es una extensión de lo que establece TAFISA, que es el Movimiento Mundial de Deporte para Todos, y contextualizado al continente americano se desarrolla en este contexto. Por supuesto, hay documentos que hablan de las mejores promociones para actividad física para Centroamérica, para Sudamérica, y que por supuesto van de la mano con datos estadísticos. Si yo manejo estos datos, yo puedo orientar mejor el servicio que estoy haciendo. Hay manuales para la evaluación de la actividad física extraordinarios, organismos internacionales con certificación, validación y con un desarrollo tan interesante que países como por ejemplo Singapur han acogido este tipo de manual para la evaluación de la actividad física sin tener que ellos generar uno nuevo, porque el documento es tan bueno, es tan completo, que permite hacer adaptaciones de lo que se corresponde a las realidades sociales. Guías de actividad física de Sudamérica, guías del Plan Nacional de Recreación de Colombia, que particularmente no es la recreación del juego físico en las visitas guiadas o campamentos, no, es como la población debe ser orientada para tener un nivel de salud desde la recreación. Y de hecho, Carlos Rico, que es uno de los propulsores de esto, un destacado investigador colombiano, lleva la cuarta edición de este Plan Nacional de Recreación. Políticas públicas nacionales del deporte también dan una guía, aquí se pone de referencia al de Colombia, que también dan un punto de partida para dónde va esta población. ¿Por qué esto? Porque el preparador físico, el entrenador personal, pareciera invisible en todo el contexto social. De ahí que necesitamos visualizarlo, ver cómo lo ubicamos y sobre todo darle el realce profesional que se corresponde. Una problemática generalizada que se debe comprender para actuar en el sistema mundial. Un poco lo que hablábamos anteriormente, y tiene que ver con toda esa cantidad de carencias sobre el proceso de lo que se quiere aplicar. Hablamos del éxodo de profesionales, hablamos de la producción intelectual que está reducida para pocos porque quieren, porque esto es de interés personal, profesional y de los colectivos de actividades físicas, deportivas, recreativas, que decidan hacer investigaciones sobre lo que están desarrollando, de cómo se activan, se evalúan y avanzan estos elementos. De ahí, como dice un destacado autor del liderazgo, que habla que el dinero no es importante, no se requiere el dinero para conocer de la materia. Hay que ser un visionario, influenciador, para poder darle respuesta a todas las actividades que se desarrollan. De ahí que, por supuesto, seamos todos activos, un eslogan que establece la Organización Mundial de la Salud para poder darle alcance a todo esto. Aquí viene algo bien interesante también, que se corresponde a esos postulados internacionales.
Esto que de manera muy particular viene de un diplomado que tiene que ver con deporte moderno y sociedad, va a permitir que todos esos aspectos se puedan descifrar y entender el fenómeno de la actividad física y el deporte, como hablábamos hace unos minutos, en ese sistema económico internacional del deporte. Y esto para darle un abordaje profesional y mucho más certero en este caso. Hablamos de las ciencias sociales y el abordaje del deporte moderno, y ya pudiesen imaginarse qué ocurre en ese aspecto social, qué ocurre en ese abordaje del deporte moderno y en la actualidad, cómo lo estamos atendiendo, o cómo estoy que no puedo atenderlo porque necesito tener el contacto con la persona. Del movimiento olímpico internacional y con sus bondades y sus aberraciones, porque podemos encontrar el tema de la incorporación de los eSports como una propuesta para el deporte de rendimiento, lo cual no tiene una precisión de alcance para ser categorizado como un deporte de alto rendimiento, en los cuales los umbrales vitales, emocionales, fisiológicos son llevados al extremo. Hablamos del deporte, política y Estado, cómo los países, cómo las naciones, cómo los continentes se están agremiando, se están reuniendo para darle una proyección coherente como potencia, como movimiento para tener poblaciones más saludables, ¿o no? Vemos el deporte y la identidad, cómo a veces nos casamos con una marca y generamos un nivel de identidad tan profundo que a veces vemos solamente al individuo, y cuando gana el equipo es solamente ese jugador, y cuando pierde toda la culpa es de él. Entonces a veces ese tema de identidad distorsiona todo este proceso. Violencia en el deporte, cómo se está visualizando de manera más viral todo el tema de la violencia en el deporte, y que tiene un tratamiento bien particular. El transhumanismo y el dopaje en el deporte, un tema que sigue creciendo, sigue desarrollándose, y que por supuesto hay que conocerlo, porque el día de mañana le toca hacerle algún trabajo a un sujeto, a una persona, a un atleta con una prótesis biónica, bien sea de miembros superiores o inferiores, ¿cómo voy a atender eso? Interesante. El tema del dopaje, que no se detiene y sigue creciendo, porque las sociedades demandan cada día más un hombre más rápido, una mujer que lance más fuerte, una persona que salte más, uno que corra 8 flat o 8 segundos en 100 metros plano. Entonces, ¿qué está demandando la sociedad mundial para poder frenar algunas cosas que señalamos como negativas socialmente? El deporte, vemos un caso en deportes profesionales donde el hombre es mejor pagado y a la mujer no tanto. ¿Por qué? Y ahí vemos un contraste en 2 puntos más adelante. El deporte, etnia y rendimiento, un punto súper importante para los países que todavía tienen grupos étnicos en desarrollo. La cosificación del campeón, un punto súper interesante que no deja de parar ese tema de la mercantilización, y por supuesto las disciplinas que van desarrollándose en el sector deportivo, sobre todo profesional. El deporte adaptado, que por supuesto tiene una característica bien singular y muchas veces invisualizada. ¿Por qué? Porque genera sensibilidad y no queremos sociedades sensibles. Interesante para la discusión. Y los espacios deportivos y el espectáculo. Entonces cada vez crecen más espacios y se desarrollan más actividades en espacios alternativos. En ese mismo ejercicio de los postulados tenemos movimientos que hablan del aumento de la actividad física. O sea, hay una necesidad de aumentarla. Pero ¿quién va a dar esa actividad física? Un preparador físico, un profesor de educación física. ¿Quién la va a dar?
a un entrenador personalizado, una persona que pueda decir cómo atender a un grupo de personas para darle una respuesta. La Carta de Toronto para la actividad física es un documento también interesante que llama a la reflexión sobre las necesidades de la actividad física. El análisis y la producción científica. Hay un enlace que, por supuesto, como decía hace minutos, si no se investiga lo que estamos haciendo, pierde cabida, pierde fuerza. Y cuántas cosas de las que ustedes hacen, que son seguramente interesantes, no se están visualizando por no entenderlas desde el punto investigativo, por no generar una interrelación con compañeros para poder investigar. La investigación debe ser colaborativa. Y uno de estos últimos, que citaba acá, era el Programa de Actividad Física y Salud de Gran Bretaña, que también da orientaciones generales sobre estos procesos. Ahora, en estos postulados internacionales, desde el punto de vista estadístico, ¿qué ocurre? Porque a veces hablamos, bueno, sí, hay que hacer actividad física por la salud, sí, pero ¿usted está controlando algún parámetro de salud? No, o sí. Y si es sí, seguramente está acompañado con un médico, un fisioterapeuta o algún representante profesional del área de salud para poder darle salida a estos procesos, por un conocimiento destacado, por respeto a la profesión y por supuesto porque estamos trabajando con personas. 1 de 4 adultos no hace actividad física en el mundo en una orientación de cantidad de horas. Hablamos en esa distribución de horas, tenemos 24 horas divididas en 3 bloques de 8. Esos son 1440 minutos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en 1440 minutos? Pegados al teléfono, jugando play o haciendo alguna actividad que no se corresponda con esto. Los niveles de mujeres pareciera que no es así, pero hay un alto número porcentual de mujeres que en el mundo no está haciendo actividad física, tiene una condición de sedentarismo. Y por supuesto para América Latina están creciendo esos números según las últimas cifras de la Organización Panamericana de la Salud. De ahí ver en una visual con una fuente de la BBC News, donde habla de los niveles de inactividad en todo el globo terráqueo. Entonces, ¿qué países tenemos más actividades? Vemos actividades en Uganda porque son más saludables o por condición social, económica, tecnológica, urbanística, lo obliga a tener un alto movimiento. Y así cada uno de los sectores. Entonces, ¿dónde estamos? Estoy en México, saludo a toda la gente de México. Estoy en República Dominicana, saludos a toda la gente de República Dominicana. Entonces, yo necesito conocer, igual a todos los países, qué está sucediendo en esta estadística. Ya para avanzar para lo que se corresponde a los grupos etarios, que básicamente tiene que ver con la caracterización de grupos de edades. Cuando yo hablo de grupos etarios me refiero a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores que internacionalmente y los países hacen una adecuación para su atención. Los niños, para el caso del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, un organismo internacional norteamericano, establece un parámetro de cómo organizar este grupo etario. Niños de 3 a 5 años, los cuales demandan una atención en el desarrollo psicomotor, sociomotor, para poder avanzar en sus estadios. Hablamos de jóvenes, niños y jóvenes, 6, 17 años, cómo va evolucionando. Y ahí hay un corte, porque países hacen para hablar de 6 hasta los 12 años, y desde los 12 hasta los 18, por elementos legales, por elementos de desarrollo morfofuncional y biológico. Hablamos del adulto, y también hay una estratificación del adulto, el adulto joven, el adulto mayor,
y las personas de tercera edad. Que por supuesto, en este documento hay una recomendación de cuánta actividad deben hacer. Entonces, si yo conozco esto, voy a poder referirlo. Ahora, voy a echar para atrás. Usted da actividad física deportiva, usted da actividad física recreativa, usted da ejercicio físico para la salud. Perfecto, entonces yo tengo que revisar cómo es esa proporción de horas, de días, para decir que una persona va a ser saludable o no, o cuáles son mis objetivos para esta persona. En esa proporción de grupos etarios vemos los niños que demandan inicialmente el juego como espectro inicial de crecimiento, de desarrollo y de entendimiento de todo su entorno. El juego es el elemento fundamental para ellos y por supuesto para engancharlo con las diferentes actividades físicas. Niños y adolescentes ya demandan un nivel de exigencia mucho mayor, más vigorosa, más energética, con más estimulación de esas destrezas motrices y que por supuesto en la proporción de edad el empezar a inculcar una preparación física. Hay un tema interesante que vamos a ver más adelante en los otros módulos que tiene que ver con esa preparación personalizada en adolescentes. En niños, cuando se les mete carga, entonces pudiesen decir, oye, ¿cómo es eso? Y entonces yo voy a la otra parte. ¿Qué es la gimnasia? La gimnasia es un deporte de alto rendimiento que se caracteriza por el desarrollo de unas condiciones altamente coordinativas de fuerza, de resistencia de una persona pequeña, de un niño, de una niña. Pero eso tiene un tratamiento. A los adolescentes, ¿en qué edad puedo yo empezar a trabajar pesas? ¿Por qué yo voy a enseñar pesas? ¿Será que se quedan pequeños, como dicen coloquialmente? ¿Será que dejan de crecer? Ahí hay un tratamiento interesante que puede ser atendido, que muchas veces no se habla pensando que es un tabú. Las personas mayores, que es el que paga para ir a un gimnasio, que es el que paga para ir a un club, dice, yo quiero hacer una actividad. Perfecto, ¿qué actividad quieres hacer? Hay que conocer las necesidades de la persona para poder darle respuesta a su exigencia y sobre todo que sepa qué se está controlando, cómo se está controlando para poder hablar de un... Por último, las personas mayores, estos adultos mayores que también tienen una característica que va en degradación, llámese anatómica, por la sensibilidad que empieza a aparecer en los huesos, por la osteoporosis, por una mayor densidad y dureza en las venas y arterias. De ahí que hay muchas recomendaciones nutricionales para estas personas en consumir vitamina E, que ayuda a esa elasticidad de venas y arterias y de todo el organismo, y así una cantidad de características. Pero necesito conocer ese grupo etario, necesito conocer en qué contexto poblacional yo voy a hacer esto. ¿Es en la escuela? ¿Es en un gimnasio? ¿Es en un club deportivo recreacional? ¿Es en mi club, en mi gimnasio, donde las personas van a venir a hacer algún tipo de arte marcial? Perfecto, bienvenidos. Vengan y disfruten, que nosotros vamos a ofrecerles las actividades. Eso quiere decir que deben conocer las características de las personas, las edades y sobre todo la condición del hombre y la mujer, que por supuesto son estudiados, son conocidos y tiene una evidencia científica bastante amplia. Dentro de ese espectro de los grupos etarios ya está el programa estadístico para la salud de la Organización Mundial. De ahí yo pudiese hablar qué está pasando. ¿Por qué? Yo quiero de repente pedirle a ustedes, a cualquiera de ustedes, hey, profesor, entrenador, ayúdeme con esto.
Yo quiero mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, porque lo escuché por ahí, porque estoy bien. Perfecto, véngase. Sin yo consultar cuál es el estado de salud de esa persona, cuál es su condición de aptitud física, sin pedir un papel que diga está apto físicamente. Resulta ser que, por ejemplo, a mí me dicen que yo tengo un problema cardiovascular, tengo problemas en el corazón, y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, si yo pongo a trabajar a una persona en ciertas exigencias físicas sin conocer qué tiene, y la persona sufre un accidente con su organismo, ¿a quién le podemos echar la culpa? No es echar la culpa, es saber que como profesionales tenemos un rango de acción, tenemos un alcance y necesitamos conocer esa característica para poder, por supuesto, dar una atención acompañada con los profesionales de estas áreas. Dentro de ese objetivos sostenibles y desarrollos para el milenio, que son líneas de la Organización Internacional para todos los países, hay una donde se habla de la reducción del proceso del sedentarismo, y eso significa hacer más actividad física. De ahí que también coloco como referente la guía para la actividad física de Estados Unidos, que por supuesto se acompaña de ese proceso del Centro para la Promoción y Cuidado de la Salud, que ha hecho y ha desarrollado diferentes programas. Cristian, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto, ¿cómo está de tiempo? Perfecto, seguimos. De acuerdo. 15-20 minutos para que tú termines y después llevar los 15-20 minutos de preguntas y respuestas. De acuerdo, perfecto. Atendiendo a estos procesos de los grupos etarios, los sectores poblacionales, se hablan de los datos más destacados, o sea, más estadística. ¿Por qué la estadística? En este caso, la estadística debe ser manejada para la toma de decisiones. ¿Hacia dónde voy a orientar mi trabajo? ¿Hacia dónde voy a perfilar las exigencias de la actual sociedad? Que venimos hablando en principio sobre sus necesidades económicas, hacia dónde se dirige el sector del entrenador deportivo y para dónde vamos profesionalmente. Por eso la intención de dar este preámbulo del contexto internacional para después avanzar sobre el ejercicio y sobre todo su proceso, e incluso de carácter fisiológico, para poder administrar e indicar una actividad física deportiva. Estos datos más recientes hablan de personas que gastan más dinero en un porcentaje para la salud de su país. Entonces, ¿qué ocurre? El tema de salud, el tema de la inactividad física, el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que vamos a ver más adelante, tienen una connotación muy sensible. Factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo tienen que ver con un número de actividades que contribuyen a la degradación de una persona. Una de las principales, que es la que debemos atender, debemos atacar, es el sedentarismo, la inactividad física como factor de riesgo. Este factor de riesgo va a tener una incidencia sobre algunos hábitos nocivos y por supuesto la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles o las enfermedades no transmisibles, llámese el consumo del tabaco, problemas cardíacos, la salud del peso, ¿sí? La diabetes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos sociedades más consumidoras de azúcar y ocurre que el páncreas se agota y dice, ya no necesito producir azúcar porque me la están dando en muchas cantidades
con alimentos o bebidas. Y entonces empiezan las personas a padecer de una enfermedad llamada diabetes, problemas respiratorios, problemas de sobrepeso, problemas del consumo de tabaco y así otros que por supuesto van en degradación de toda esta actividad. Estas enfermedades no transmisibles representan una diferencia y una causa de defunción importante en el mundo. Eso acapara el 63% de las muertes anuales. Imagínense que usted preste un servicio donde genere un control y puede identificar y decir: yo aporto para la sociedad de mi país, de mi ciudad, de mi localidad, para que exista una reducción de algún hábito nocivo para la salud, donde hay una reducción de una enfermedad crónica no transmisible. Estas enfermedades no transmisibles matan a 36 millones de personas cada año. Cerca del 80% son por estas muertes y se concentran en los países de ingresos bajos o medios. Debemos entender en dónde estamos, cómo estamos, para poder darle salida, atención a una persona. Estos factores de riesgo, donde se observa que ese sedentarismo, que viene a ser el cuarto factor de riesgo a nivel mundial, como lo que se corresponde a la tasa de mortalidad, es algo que podemos atender, pero llevando un control. De ahí que, por supuesto, se hablan de manera general de 8 factores de riesgo, donde están los problemas cardíacos, la hiperglucemia, el consumo de tabaco, de alcohol, el colesterol, la hipertensión, y todas son posiblemente y muy destacadamente atendibles. Todas son manejables, todas pueden reducirse, todas se pueden minimizar a razón de los hábitos, porque posiblemente yo quiero dejar un hábito nocivo, pero hago ejercicio intenso, voy a mis clases, hago todo, pero sigo con mi consumo, pero hay una reducción y hay estudios que hablan sobre esto. Aquí viene algo muy interesante, ya para ir cerrando, que tiene que ver con esos factores de riesgo, y para que ustedes puedan identificarlos en su localidad, hay un link que está al final de la página, que lo pueden ver más adelante, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, y que habla sobre cada país y cómo está su incidencia sobre el consumo de sodio, el tabaco, el problema de arterias, diabetes, obesidad, hipertensión, entre otros. Se trae a colación este ejemplo porque nos va a permitir decir dónde quiero trabajar o qué tipo de servicio quiero prestar. Entonces, yo hablo haciendo una extracción de la imagen anterior, esa tasa de mortalidad proporcional para el caso de Venezuela, de esa estadística señalada en la imagen, donde hay un 30% de enfermedades cardiovasculares. Es el mayor. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Actividades aeróbicas para que exista una reducción de algunos elementos, llámese de obesidad, llámese de condición de inactividad, para que el sistema circulatorio permita oxigenar el cuerpo, los músculos, el cerebro de mayor forma y de una forma más eficiente. Esto no significa que no dejen de oxigenarse. Yo estoy sentado acá hablando con ustedes y hay una proporción de sangre que llega al cerebro, hay una proporción que llega a los músculos estriados y otro a los músculos lisos. Entonces, eso va a variar dependiendo de la actividad. Vemos otro porcentaje elevado que es otras, 12% en enfermedades crónicas no transmisibles. Vemos un 11% en afecciones transmisibles, que es ya de condición materna y nutricional.
16% de diferentes tipos de cáncer, de enfermedades respiratorias crónicas, 8% diabetes, 19% lesiones. Posiblemente ese número de lesiones va a incrementar, y no precisamente para atletas que por lo general tienen equipos de atención. Estamos hablando de la población general. Entonces, en ese link pueden identificar cómo está su población, cuáles son sus características, para dar un mejor servicio en una primera instancia en ese entrenamiento personalizado. Ya para cerrar, agradeciendo de antemano la participación de todos los representantes internacionales, Centro, Sudamérica, Europa. Gracias por su maravillosa atención, y ahora vamos con la sesión de preguntas y respuestas.